Hola, un saludo a todos. En este podcast estaremos charlando acerca del Estado en su condición de autoridad, así como de la propiedad, la naturaleza de la institución jurídica y sus principales ejes. Nuestro grupo está conformado por Ariana Palacios, Eva Paternina, Joan Olivares, Marta Quiebraolla y Sandra Ayala. Bueno, compañeros, la dinámica de este podcast es responder 5 preguntas, pero tiene que ser de manera clara y sustentable. Damos inicio con Milena. Milena, cuéntanos, ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Bueno, entonces decimos que el por qué una autoridad promueve la riqueza de sus subordinados. Primero que todo, vamos a ver qué significa autoridad. La autoridad se entiende como el poder que se tiene para gobernar o tomar las decisiones sobre algo en nombre de una comunidad, y eso desempeña un papel crucial en la organización social. Aquí también tenemos una ética económica donde también se debate la relación de la imposición de los impuestos que se considera en forma de coerción. La perspectiva de la economía sugiere que la carga fiscal debe ser evaluada no solo desde un punto de vista financiero, sino también desde una dimensión ética. Entonces, tenemos 3 puntos por los cuales la estabilidad nos promueve la riqueza a los subordinados. Entonces, uno sería la estabilidad social, el otro la lealtad y la confianza, y el otro serían los beneficios mutuos. Entonces, la estabilidad social nos contribuye a tener un entorno pacífico, reduciendo los tensores sociales, ya que se afirma que se debe tener un equilibrio para eliminar ideas y personas que no están de acuerdo con la opinión popular. Entonces debemos estar prácticamente como todos de acuerdo. La lealtad y confianza fomenta el bienestar y fortalece la lealtad de la autoridad, lo cual es crucial para su legitimidad, teniendo en cuenta que la lealtad es una fidelidad o una devoción a alguien, y la confianza es la dependencia de la integridad, de la fuerza, de la capacidad por algo o por alguien que nos va a guiar. Y los beneficios mutuos son la riqueza de los subordinados que fomentan el crecimiento económico general, beneficiando tanto la población como la autoridad. En este caso nos referimos a que las partes involucradas deben estar colaborándose mutuamente para que el beneficio sea equitativo y satisfactorio para todos. Muy interesante la temática que nos explicó mi compañera, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. A ver, Johan, por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, el tema que a mí me tocó fue por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. La autoridad no roba la propiedad de sus subordinados por varias razones relacionadas con principios éticos, legales, sociales y prácticos. El primero, legitimidad del poder. La autoridad se basa en la aceptación y legitimidad que le otorgan los subordinados o la sociedad. Si roba, su legitimidad se ve erosionada, lo que puede llevar a la resistencia, desobediencia o pérdida del poder. La segunda es la protección del orden social, que es el respeto de la propiedad privada, que es un principio básico para mantener la estabilidad social. Si la autoridad roba, genera desconfianza y caos, lo que puede desestabilizar la estructura social y política. La tercera, normas morales y éticas. Las normas éticas comunes condenan el robo. Incluso por parte de la autoridad, una autoridad que actúe de manera inmortal contradice los valores que debe representar y proteger. Cuarto, respecto a las leyes. En la mayoría de los sistemas la autoridad está limitada por leyes que garantizan los derechos de los subordinados, incluida la propiedad privada. Si una autoridad viola estas leyes, pueden enfrentar sanciones legales o ser destituida. Quinta, confianza y gobernabilidad. La autoridad necesita la confianza de sus subordinados para gobernar eficazmente. Si roba, mínima esa confianza, lo que dificulta la cooperación y el cumplimiento de las normas. El 6. Riesgos y consecuencias negativas. Robar puede llevar conflictos, rebeliones, incluso la pérdida del poder. Una autoridad racional evita estas acciones para preservar su posición y evitar enfrentamientos. Séptimo, un ejemplo para la sociedad. La autoridad tiene un rol ejemplar en la sociedad. Si comporta de manera corrupta, fomenta un ambiente de ilegalidad y abuso, lo que puede desencadenar un efecto dominó en la conducta social. En resumen, una autoridad que respeta la propiedad de sus subordinados refuerza su legitimidad, asegura el orden social y se fomenta la confianza en el sistema de gobierno que representa robar. Por el contrario, desmoronaría estos principios fundamentales. Bueno,
Y entonces ya hemos abordado dos temas importantes. Por eso ahora invito a Marta a que nos cuente acerca de por qué el concepto de impuestos es problemático por el punto de vista ético y económico. Voy a hablar sobre la pregunta el por qué el concepto del impuesto es problemática desde el punto de vista ético y económico. Tomé como referencia a los autores Murray Rothbard y a Karl Menger. Para ellos el concepto del impuesto es problemático desde el punto de vista ético y económico por varias razones, principalmente debido a sus implicaciones sobre la libertad individual y los incentivos económicos. Como primera medida tenemos desde el punto de vista ético. A. En este tenemos la violación de la propiedad privada. Para Rothbard, un defensor del anarcocapitalismo, sostiene que los impuestos son una forma de expropiación forzosa. Considera que el gobierno, al imponer impuestos, está usurpando el fruto del trabajo de los individuos sin su consentimiento. Para Rothbard, cualquier tipo de codificación de propiedad, incluso si es legítimamente autorizada, es moralmente ilegítima, porque viola el derecho fundamental de la propiedad privada. Como ve, tenemos la coerción estatal. Los impuestos se recaudan bajo amenaza amenaza de sanciones. Y para Rothbard, esta coerción es inherentemente injusta. La imposición de impuestos no es una transacción voluntaria, sino que es una acción forzada en la que el individuo no tiene opción de negarse. Como segunda medida tenemos desde el punto de vista económico. Para estos dos autores, Rothbard y Menger, la distorsión de los incentivos es una crítica al efecto económico de los impuestos sobre los incentivos individuales. Al gravar el ingreso o las ganancias, el Estado reduce la recompensa que los individuos reciben por su trabajo, ahorro e inversión. Esto a su vez desincentiva el trabajo y la producción, ya que las personas tienen menos motivación para generar riqueza cuando una parte significativa de sus ingresos es tomada por el gobierno. Como ve, tenemos la ineficiencia, y mal uso de los recursos. Desde una perspectiva económica, los impuestos no solo afectan a los individuos, sino también distorsionan los mercados. Cuando el gobierno utiliza los recursos obtenidos a través de los impuestos para financiar proyectos ineficientes o políticas públicas mal diseñadas, se genera una asignación ineficiente de recursos que puede llevar a una pérdida de bienestar económico. Como sé, tenemos el problema del gasto público. Para estos dos autores, también señalan que el gobierno tiende a gastar los ingresos provenientes de los impuestos de manera ineficiente o en proyectos que no benefician directamente a los contribuyentes, lo que crea un desajuste entre que los individuos pagan y los beneficios que reciben. Gracias Marta por tu intervención y bueno, este podcast está siendo muy enriquecedor y no termina aquí. Nos gustaría escuchar lo que Ariana nos tiene por contar sobre por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. Cuéntanos Ariana un poquito de esto. Entonces, abarcando la pregunta que me haces, pues se considera que al tener un contrato con el Estado es más favorable al Estado que al mismo contratista, toda vez que éste pues debe cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos en el contrato para satisfacer las necesidades de los ciudadanos sin tener en cuenta sus propios derechos y garantías, pues el contratista, mientras dura el contrato, sus servicios pertenecen netamente al Estado. Causa una curiosidad y pues leyendo un poquito donde mencionaban que no era favorable contratar con el Estado cuando no se cumple con determinadas condiciones, tales como estar inhabilitado para contratar con el Estado, lo que puede deberse pues a una sanción o a la falta de una cualidad o requisito, ser cónyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de una consanguinidad y una afinidad de un empleado o autoridad pública. Haber participado en licitaciones o en concursos o haber celebrado contratos con el Estado estando totalmente inhabilitado, haber dado lugar a una declaratoria de caducidad. ¿Con qué fin? Pues con este fin, pues nos explica que las contrataciones con el Estado son procesos que permiten a las entidades públicas adquirir bienes, servicios, obras, su objetivo es que las entidades estatales cumplan con tales fines
y que los servicios públicos se presten de manera efectiva y continua. Bueno, doy paso a mi compañera Eva, ya después de haber compartido con mis demás compañeros varios temas sobre los impuestos, su riqueza, su subordinación y todo esto, pasamos a preguntarle a Eva qué opina el por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de los impuestos. La verdad, hablar de esto es clave en cuanto a economía y desarrollo. Este es un tema que siempre genera, o bueno, por lo general, genera debate, pero lo cierto es que en muchos casos bajar los impuestos puede ser un motor para el crecimiento económico. Pienso que primero debemos entender que cuando los impuestos son altos, las empresas y emprendedores tienen menos recursos para reinvertir en sus negocios. ¿Qué ocasiona esto? Esto limita la creación de empleos, la innovación y el crecimiento económico. En cambio, pienso que reducir impuestos permite a las empresas disponer de más capital y ese dinero puede utilizarse para expandirse, contraer más empleados o mejorar la productividad. Además, cuando las personas tienen más dinero en sus bolsillos, por lo general consumen más y este aumento en el consumo impulsa la demanda, lo que incentiva a las empresas a producir más bienes y servicios, generando un ciclo económico positivo. Otro punto importante es que las inversiones extranjeras suelen dirigirse a países con políticas fiscales más atractivas. Menos impuestos significa un entorno más competitivo que atrae capital y nuevas oportunidades. En resumen, básicamente de esta temática puedo decir que reducir impuestos realmente no significa simplemente que las personas paguen menos. Más bien significa que crear incentivos para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. Cuando las empresas prosperan, toda la economía realmente se beneficia, incluyendo al gobierno, que puede recaudar más ingresos gracias al crecimiento general. Bueno, y no siendo más, así se cierra esta temática, se desarrollaron las 5 preguntas y de verdad esperamos que haya sido de mucha claridad cada una de las respuestas para ustedes. Y no nos queremos ir sin antes darles las gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Asimismo agradecemos a nuestro docente Julián Bonilla por su atención prestada al escuchar este podcast académico.